Hola a todas y a todos, hoy toca vídeo. ¿Y de qué vamos a hablar? Si el viento me lo permite y no entra mucho aire por el micro, pues vamos a hablar de una celebración que se hace precisamente a día de hoy, el 27 de julio del 2025, lunes. Está bien decirlo porque luego en la posteridad pues no se sabe. Hoy se celebra, a día de hoy, las primeras enseñanzas de Buda Shakyamuni, el primer giro de la rueda del Dharma. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando Buda se iluminó, las primeras enseñanzas que dio una vez iluminado fueron estas. ¿Y dónde fueron? En un pueblo llamado Sarnath, al ladito justo de Varanasi, que muchas y muchos conocemos, porque es una ciudad muy sagrada, donde va mucha gente a fallecer, porque allí es el mayor número de incineraciones que hay en toda India. Porque se dice en los textos védicos que si se incinera el cuerpo en Varanasi, alcanzar la liberación es mucho más fácil y el ciclo de renacimiento se rompe. Bien, dicho esto, Sarnath está justo al ladito de Varanasi, aproximadamente a 4 o 5 kilómetros, más o menos, a lo mejor son más, o a lo mejor son menos, pero es aproximadamente. Sarnath ahora mismo es un cúmulo de templos budistas de todas las tradiciones, porque las primeras enseñanzas del Buda, la primer giro de la rueda del Dharma, es común a todas las tradiciones budistas, ya sean Mahayana, o sea Theravada, o sea Hinayana. Entonces, esto es maravilloso porque hoy se celebra estas enseñanzas y son celebradas por toda la sangha budista, que además esto quiere decir que hoy también se celebra el día de la sangha budista. ¿Por qué? Porque fueron las primeras enseñanzas donde fueron los primeros alumnos de Buda a recibirlas. ¿Que quiénes fueron los primeros alumnos? Pues fueron los ascetas que primero lo negaron, porque en la vida de Buda, que algún día contaré, los primeros compañeros de Buda, una vez que Buda decidió comer, más allá de alimentarse de un grano de arroz o de una semilla y de una gota de agua o de heces de pájaro, decidió comer para no llevar su cuerpo al límite. Y eso los ascetas no lo aceptaron y renegaron de él. Una vez que alcanzó la iluminación, empezaron a pedirle enseñanzas y Buda no se sentía preparado. Bueno, no se sentía preparado. Al igual no sentía que ellos estaban preparados. Hasta que llegó ese día. El día del primer giro de la rueda del Dharma. El día que lo cambió todo dentro del mundo budista. ¿Y de qué tratan el primer giro de la rueda del Dharma? Pues de una cosa muy básica y muy necesaria, sobre todo a día de hoy. Bueno, y para siempre, porque esto lleva 2500 años y sigue vigente. Que son las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento. Todos, desde que nacemos hasta que morimos, sufrimos. El origen del sufrimiento. Todo sufrimiento tiene un origen. ¿Cuál es ese origen? Ya os digo yo que posiblemente sea el ego y todos los derivados del ego. El cese del sufrimiento. Todo origen tiene un cese. ¿Y cómo lo hacemos? Con la cuarta noble verdad. El camino para cesar el sufrimiento, que es el óctuple noble sendero. Y con estas 4 nobles verdades ya tenemos para el resto de nuestra vida. Luego nos podemos meter en enseñanzas mucho más profundas y demás. Entonces, por eso el día de hoy es tan importante, porque es un día maravilloso para repasar esas enseñanzas que parece que son tan básicas y que las tenemos tan sabidas que nos las pasamos por alto. Y son tan importantes porque es la base de todo. Así que hoy es un día para invitaros a que reflexionéis, a que meditéis, que empiece vuestra práctica más pura y más fuerte, que entendáis que el sufrimiento vuestro es igual que el sufrimiento ajeno, que no os enfadéis con las personas que sufren. Es un buen día para trabajar la paciencia, el amor, para expandirlo para el resto de vuestra vida. Así que si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle un corazoncito de estos preciosos o un like si está en YouTube y compartirlo con un montón de gente que llega a muchísimos sitios. Así que nada, adiós.